Esta segunda parte de los estudios experimentales, primero vamos a abordar lo que es el gráfico que el doctor les mencionó del libro de Argimón, que justamente es el que estamos viendo en pantalla. Entonces vamos a explicar primero que en un estudio experimental se van a plantear hipótesis y a partir de esas hipótesis vamos a llegar a plantear estudios de equivalencia y no inferioridad. ¿A qué me refiero? Como se señala acá, toda investigación tiene hipótesis que se tienen que probar. En un ensayo clínico, es decir, un ensayo en el que se va a probar un medicamento, lo que tradicionalmente pensamos es que se busca ver si ese fármaco nuevo que vamos a probar es mejor que el fármaco, que otro fármaco, ya sea el que normalmente se emplea u otro que en este caso se esté estudiando. Entonces, a eso llamamos una hipótesis de superioridad, es decir, que yo llegue a concluir que el fármaco nuevo es mejor que otro fármaco. Pero también puede darse que los investigadores busquen plantear la equivalencia. Ejemplo, sabemos que hay grupos farmacológicos, por ejemplo, los YECAS, y dentro de los YECAS hay diferentes medicamentos, enalapril, captopril. Un estudio de equivalencia podría ser enalapril y captopril son equivalentes. Ambos pueden reducir la presión arterial de manera equivalente y ahí llegamos a los estudios de equivalencia. El fármaco A es equivalente al fármaco B. Y finalmente podemos llegar a probar una hipótesis de no inferioridad. Puede ser que el fármaco A no sea mejor que el fármaco B. Puede ser que el fármaco A tampoco reduzca tanto, por ejemplo, la presión arterial a diferencia del fármaco B. Sin embargo, no va a ser inferior al fármaco B. Y cuando hablo de que no va a ser inferior, significa de que su reducción, en este caso de presión arterial que estamos planteando, no va a ser menos que el efecto causado por el otro fármaco. Y eso vamos a llamar no inferioridad. En realidad, la no inferioridad está relacionada con la superioridad y la equivalencia, porque si un fármaco es superior a otro, entonces no es inferior. Y también con la equivalencia, porque si un fármaco es equivalente al otro, también es no inferior. Eso lo vamos a entender mejor con el gráfico. Y por eso es bueno que lo puedan descargar la PPT. Y ahora vamos a entrar a un concepto que se llama margen de equivalencia. Este concepto está mencionado en el libro de Argimón y nos va a permitir entender el gráfico. El margen de equivalencia también se grafica con esta letra, es delta. Delta es una diferencia. La definición es la máxima diferencia entre tratamientos que se considera clínicamente aceptable. Es decir, si captopril reduce en 10 milímetros de mercurio la presión arterial y enalapril en 12, entonces la diferencia entre los dos es 2 milímetros de mercurio. Si, por ejemplo, captopril reduce en, en 8 milímetros de mercurio y losartán reduce en 15 milímetros de mercurio, entonces la diferencia ahí será 7. Entonces, ese margen de equivalencia, es decir, la diferencia en el efecto causado por un fármaco A y la diferencia causada en un fármaco B, esa resta es el margen de equivalencia. Por ejemplo, un grupo de investigadores plantea probar la eficacia de un nuevo fármaco A en reducir los niveles de presión arterial en comparación con el fármaco B.
consideran un margen de equivalencia de más o menos 5 milímetros de mercurio. Es decir, si entre A y B hay una diferencia de 5 milímetros de mercurio, de 3, de 2 o de 1, está bien, entre ambos va a haber equivalencia. Por ejemplo, la situación 1. En la situación 1 tenemos el fármaco A reduce la presión arterial en 5 milímetros de mercurio y el fármaco B lo redujo en 8. La diferencia siempre es del fármaco que estamos probando, que en este caso es A, menos el otro fármaco que puede ser el gol estándar, y en este caso sería B. Por lo tanto, 5 menos 8 es menos 3. Como nos dice que el margen de equivalencia es de más menos 5, significa que por acá estará menos 5, por acá estará más 5. Y como hemos visto que sale menos 3, eso significa que se situará por acá. O sea, está dentro del margen de equivalencia. Y voy adelantándoles, y si está dentro del margen de equivalencia, diremos que son equivalentes, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a ver otro ejemplo. En esta situación 2, el fármaco A reduce más que el fármaco B, si se dan cuenta, lo redujo en 10 y el fármaco B lo redujo en 6. La diferencia es 4, es decir, si clasificamos nuevamente, el margen de equivalencia sería de menos 5 más 5 y por aquí estará el valor de 4. Está dentro del margen de equivalencia. Entonces, se considera que son equivalentes el fármaco A y el fármaco B porque están dentro del margen de equivalencia. Ahora pasemos al otro concepto que es relevancia clínica, que nos va a permitir conocer si el fármaco es superior al fármaco que estemos comparando. Este valor de relevancia clínica se considera que es aquel a partir del cual por encima de este valor existe relevancia significativa clínica, es decir, esa reducción, por ejemplo, de los niveles de presión arterial, clínicamente se manifiesta con una reducción de los síntomas, con una reducción de los signos, con una reducción de las complicaciones. Por eso hablamos de que es una relevancia significativa y es clínica, o sea, tiene su importancia en la práctica clínica. Y este valor de relevancia clínica siempre tiene que ser positivo, porque recordemos que estamos queriendo probar si A es mejor que B. Por lo tanto, esa diferencia entre A y B tiene que ser positiva siempre, ya que necesariamente el fármaco A tiene que ser mejor que el fármaco B. La idea es que esa diferencia sea grande, pues, porque de esa manera podemos saber que va a haber una relevancia clínica. Pero eso lo vamos a entender mejor con el ejemplo. Entonces, los investigadores plantean ciertos valores de relevancia clínica. Ellos dicen, si esta diferencia es, por ejemplo, más de 8, diremos que hay una relevancia clínica significativa. Si esta diferencia es más de 5, diremos que hay relevancia clínica significativa. Eso lo plantean ellos. En este ejemplo, tenemos que un grupo de investigadores plantea probar la eficacia de un nuevo fármaco A en reducir los niveles de presión arterial en comparación con el fármaco B. O sea, la misma situación que la anterior. Solamente que ahora vamos a entender el concepto de relevancia clínica, que acá se considera de más 8. Es decir, cuando la diferencia entre la reducción del fármaco A con la reducción del fármaco B es mayor a 8, diremos que ese fármaco A tiene un efecto clínico significativo en la reducción de la presión arterial. En esta situación primera,
vemos que el fármaco A redujo en 5 y el fármaco B redujo en 2. La diferencia es 3. ¿Es mayor al valor? No, porque el valor es 8. Por encima de 8 se consideraría que el fármaco A es superior al fármaco B. Y en la situación 2 vemos que la reducción, por ejemplo, es de 13 y el fármaco B lo redujo en 4. La diferencia acá sería 9, que es mayor a 8. En este ejemplo, el fármaco A sí es superior al fármaco B, porque la diferencia en los efectos de los tratamientos es mayor a la relevancia clínica. Entonces, la relevancia clínica nos permite saber si el fármaco A es superior al fármaco B. Y el margen de equivalencia, si cae dentro del margen de equivalencia, va a significar si es equivalente los medicamentos entre sí. Ahora vamos entonces a explicar el gráfico. Cualquier duda, normal lo comento. Entonces tenemos acá que para graficar la superioridad, la equivalencia, la no inferioridad, elaboramos este gráfico. Una línea recta, horizontal, fijamos un valor de 0, como en todo plano cartesiano, ¿no? Un valor de 0. Y luego colocamos los valores de delta. Delta es el margen de equivalencia. El margen de equivalencia. Habrá un delta positivo y un delta negativo, ¿no? Como veíamos en el ejemplo, más 5 o menos 5. Y el siguiente valor que vamos a colocar es el de relevancia clínica. Si se dan cuenta, hay un espacio entre el margen de equivalencia positivo y la relevancia clínica. Entonces, cuando se sitúe por encima de la relevancia clínica, diremos que el fármaco A es mejor que el fármaco B. Y cuando se sitúa entre este rango, diremos que los fármacos son equivalentes entre sí. Ahora hemos graficado las rectas que nos van a permitir saber las regiones, por decirlo así. O sea, no es para fines didácticos estoy mencionando regiones, ¿no? Pero en realidad lo que vamos a ver es superioridad, no inferioridad o equivalencia. Entonces, estas áreas nos van a permitir conocer lo siguiente. El área de equivalencia, este será el área de superioridad, por encima de la relevancia clínica. Y ahora que hemos graficado esto, lo que vamos a dibujar son flechas en ambas direcciones. Estas flechas en ambas direcciones son el intervalo de confianza. Este es un concepto más que todo teórico para que comprendamos que lo que vamos a ver a continuación son intervalos de confianza. Recuerdan que, por ejemplo, cuando veíamos riesgos relativos o ratio, nos daba un intervalo de confianza. Por ejemplo, si el riesgo relativo, por ejemplo, ¿no? era 3, nos decían intervalo de confianza va de 2 hasta 8, algo así. De igual manera acá, este delta que yo voy a obtener, que es la diferencia del efecto de A menos el efecto de B, va a ser, por ejemplo, más 5. Y siempre va a aparecer junto con su intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza puede ser desde -1 hasta +4. Entonces, este rango de valores, este rango de valores, es el que se va a dibujar como una flecha. Así, así.
Es decir, está la dirección hacia la derecha representará el valor positivo y el valor hacia la izquierda, este otro valor, ¿no? Los dos extremos, mejor dicho. Entonces, todo lo que vamos a ver, las flechitas, son intervalos de confianza. Entonces, vamos a ver flechas en diferentes lugares. ¿Por qué digo que más que todo esto es un tema teórico del intervalo de confianza? Porque lo que vamos a querer, lo que el doctor menciona en la clase y que menciona que les va a preguntar, es qué significa que la flechita esté aquí, que la flechita esté aquí, que la flechita esté aquí. Lo que les menciono ahora es qué representan esas flechas. Esas flechas representan el intervalo de confianza. Veamos entonces la primera situación. En esta primera situación tenemos que la flechita en ambas direcciones está por encima del valor de relevancia clínica. Por lo tanto, hablaremos de superioridad. Entonces, esta flecha nos indica superioridad. ¿Superioridad de quién? Del nuevo fármaco que estamos probando. Luego tenemos este otro caso. La flechita está entre el valor de delta, delta positivo y delta negativo. Entonces, si cae dentro de este valor de equivalencia, decimos que las intervenciones son equivalentes. Por ejemplo, captopril equivalente a naloxone. Entonces, si cae dentro de este valor del triángulo, del cuadrado celeste, diremos que son equivalentes. Luego tenemos lo que es la no inferioridad. La no inferioridad es mucho más grande, por decirlo así, porque la no inferioridad es una flecha en dos direcciones que va desde el valor de delta negativo hasta por encima de la relevancia clínica. Esto se deduce porque en los anteriores casos hemos visto la equivalencia y la superioridad. Por lo tanto, la no inferioridad es el complemento de ellos. Por lo tanto, si una flecha se encuentra acá, por ejemplo, será equivalente y también será no inferioridad, ¿no? Pero en realidad lo que quiero mencionarles es que la no inferioridad abarca desde el valor negativo que tenemos. Y a partir de eso, nosotros podemos deducir cuál es la flecha que nos indica inferioridad, que sería la que está después, ¿no? O sea, mejor dicho, antes del extremo negativo del valor de D, a la izquierda. Esta es la flechita que nos va a indicar inferioridad. Y listo. Esas son las cuatro situaciones que hay que conocer. Ahora, las flechitas las van a colocar en diferentes lados. La idea es identificar cuál es el área en el cual está ocupando. Entonces vamos a hacer algunas preguntas para ver cómo vamos. Tenemos acá la línea E. La línea E, ¿qué demostrará? ¿Superioridad, equivalencia o inferioridad? Equivalencia. Perdón, no llegué a escuchar. ¿Podrían repetir, por favor? Equivalencia. Gracias, Cristina. Exactamente. Equivalencia, porque está dentro del margen de equivalencia. El margen de equivalencia es la diferencia entre los valores de delta. Vamos con la siguiente. La línea L, ¿qué demostrará? Superioridad. Superioridad sería la Ah, gracias. Voy a subir un poco más mi audio, no llego a escuchar.
Superioridad, exactamente, ¿no? Porque está por encima del valor de relevancia clínica. La línea A, ¿qué demostrará? Inferioridad. ¿No? Exactamente. Inferioridad, porque está antes del valor de delta. No está fuera del margen de equivalencia. ¿Qué demostrará la línea F? Equivalencia. Exacto. Gracias, Cristina. También demuestra equivalencia. ¿Por qué? Recordemos que el margen de equivalencia es el, por ejemplo, ¿no? A menos B. Estoy poniendo A como si fuese el fármaco nuevo y B como el fármaco que voy a comparar, puede ser el placebo, y luego el estándar, etc. Entonces, esa diferencia, como les decía, puede ser positiva, puede ser positiva. Es decir, el fármaco A reduce más que el fármaco B. Sin embargo, pueden seguir siendo equivalentes. Es decir, puede la diferencia entre los dos sea de 2 milímetros, ¿no? Es decir, el fármaco A reduce 2 milímetros más que el fármaco B, pero siguen siendo equivalentes porque están dentro del margen de equivalencia. No hay que pensar que porque el fármaco A reduce más que el fármaco B, ya es superioridad. No, no es así. Por eso hablamos de margen de equivalencia. Pues la flechita puede estar dentro, puede atravesar o puede estar por acá. En las tres situaciones son equivalentes. Ahora vamos a cambiar un poco la pregunta. ¿Cuál de las líneas demostrará superioridad del nuevo tratamiento? ¿L, K o J? La primera, ¿no? La L. Exacto. L es la que demuestra superioridad. Y acá va algo más que quiero explicarles. ¿Por qué demuestra superioridad? Porque sus dos extremos están pasando la relevancia clínica. En el caso de K, uno de sus extremos, sí, pero el otro no. El otro está detrás de la relevancia clínica. Y como estamos analizando intervalos de confianza, entonces es posible que esta flechita acá no demuestre totalmente superioridad, porque una porción de esta flecha está por detrás de la relevancia clínica. Y de igual manera, la flecha J, una porción de la flecha J está por detrás de la relevancia clínica. Todo tiene que estar encima de la relevancia clínica para decir que demuestra superioridad. ¿Qué línea permite concluir la inferioridad del nuevo tratamiento? Sería Ah, la A. Ujú. ujú, gracias. Efectivamente, de igual manera, para ver que sea inferioridad, toda la flecha tiene que estar eh, fuera de este cuadrado celeste. En el caso de B, solamente esta porción está por fuera y lo demás está dentro del margen de equivalencia. En el caso de L, pues está dentro de la relevancia de la superioridad. Y en el caso de K, una porción es, está dentro de la parte de superioridad y otra no. Pues no podemos decir que es inferior. No, lo único que es inferior es A. Sigamos. Y acá he añadido una premisa que quizás el doctor lo podría preguntar, ¿no? Porque ahorita vamos a ver de dónde deriva este ejemplo, que en realidad lo he elaborado a partir del gráfico que está en el libro. Dice, bajo una hipótesis de equivalencia.
¿Qué línea nos permite concluir la equivalencia entre ambos tratamientos? Es decir, si mi hipótesis de investigación es que los fármacos A y B son equivalentes, entonces, ¿cuál de estas flechas me permite decir, o mejor dicho, no me permite concluir eso? Mejor dicho, ¿cuál es la que no está en la línea de en el margen de equivalencia? La línea K. K, exacto. D, E y F están justamente en el margen de equivalencia. Ahora, hacemos una nueva pregunta. Dice, ¿qué línea permite concluir un resultado positivo a favor del tratamiento? Ojo acá, resultado positivo a favor del tratamiento. F. ¿Cuál marcarían? F. F, exactamente. Porque F nos dice que el fármaco A, estoy poniendo como ejemplo que el fármaco A es el que estoy probando, reduce más que el otro fármaco. Por eso está en la zona positiva. Solamente nos da un resultado positivo, pero yo no puedo decir que es superior. Para que sea superior tendría que estar por encima de la relevancia. ¿Qué línea permite concluir un resultado en contra del nuevo tratamiento? Ajá. Ah, existe. Y en realidad me alegra que hayamos respondido bastante bien estas preguntas. El doctor en su clase mencionaba que les iba a preguntar así, ¿no? Iba a poner la flecha y les iba a preguntar en qué región estaba, ¿no? Si era superioridad, inferioridad. Acá les voy a dejar esto, que es del libro de Argimón, para que lo puedan revisar. Como les mencioné en la última clase, a partir de ahora voy a colocar así algunos extractos, solamente lo más importante, para que con la lectura uno pueda comprender mejor. Entonces, la equivalencia y la no inferioridad son dos nuevas hipótesis que actualmente se prueban mucho en investigación. Y ya no solamente hacemos ECAs para probar que el fármaco A es mejor que el fármaco B, sino que también probamos la equivalencia, ¿no? Porque es posible que algunos fármacos sean más costosos que otros. Entonces, para ver si ese fármaco costoso de verdad es mejor que el fármaco que actualmente estamos usando, entonces utilizamos un estudio de una hipótesis de equivalencia. Y este es el famoso gráfico de Argimón que el doctor les mencionaba. En realidad lo que hemos hecho es desglosar esto a partir de los ejemplos. Entonces, ¿qué les podría mencionar acá? En realidad, hemos seguido la misma estructura. Equivalencia entre el margen de equivalencia. Por encima de la relevancia clínica, superioridad. Todo es no inferioridad. Y los ejemplos que les he colocado han sido de acá. A, inferioridad, ¿no? En las tres situaciones, hipótesis de superioridad, equivalencia, no inferioridad, está por detrás del margen de equivalencia. Antes, entonces es inferior. Yo recomendaría que puedan seguir viendo eh, estas situaciones para que se familiaricen más. En realidad hemos abarcado casi todas las situaciones, pero pueden que hayan otras que quizás quieran conocer más. Entonces acá está. En la leyenda yo les recomendaría que lo puedan revisar. Vamos a avanzar y ahora vamos a conocer los tipos de estudios experimentales. El que ya hemos estado hablando es el ensayo clínico. El ensayo clínico, su población son pacientes. Como les decía la semana pasada, en los países del primer mundo, las personas que lamentablemente, por ejemplo, están en fase terminal de alguna enfermedad, buscan enrolarse en un ensayo clínico para justamente intentar recibir el tratamiento experimental que están probando. Entonces, los ensayos clínicos, su población son pacientes.
Y lo que buscamos es probar la eficacia de tratamientos que pueden ser farmacológicos como no farmacológicos. En el caso de la parte de psiquiatría, las terapias cognitivo-conductuales eh, son una de las que tienen mejor evidencia y se emplean en ensayos clínicos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una revisión sistemática sobre eficacia de la terapia cognitivo-conductual para trastorno de espectro autista en adultos. Entonces, acá lo importante es conocer las fases del ensayo clínico. Las fases del ensayo clínico son cuatro. La primera etapa o la fase uno, empleamos pocos pacientes, de 20 a 50. Para que se entienda mejor, vamos a empezar de la experimentación preclínica, que no forma parte de la fase del ensayo clínico. Entonces, primero lo que hacemos, antes de probar en humanos, es realizar las pruebas en animales. Una vez que la fase de experimentación preclínica ha sido superada, es decir, van a salir estudios que dicen, no hay efecto de daño del fármaco en ratones, en conejos. Una vez que se haya hecho eso, se pasa a la fase uno y ya es en pacientes. La fase uno tiene pocas personas, 20 a 50 voluntarios. ¿Por qué? Básicamente acá lo que queremos ver primero es si hay toxicidad, si hay efectos adversos. Porque si este fármaco es tóxico, entonces rápidamente se va a manifestar en pocas personas, en una población menor. En la etapa uno también se busca establecer una dosis del medicamento. Luego pasamos a en la etapa uno, perdón. En la etapa 2 ya pasamos a enrolar a más personas, de 150 a 350. Y acá vamos aumentando. Lo que vamos a hacer es ampliar los datos de seguridad. Entonces, en la etapa 2 para reconocerlo y diferenciarlo de la etapa uno es que ampliamos los datos de seguridad y la posología, es decir, la dosis, la frecuencia de administración de medicamentos. Una vez que la etapa 2 ha sido superada, la fase 2 pasamos a la fase 3. En la fase 3 ya es necesario recolectar a una población mayor. Acá mayormente, en la fase 3 lo que hacemos son ensayos clínicos en varios centros, multicéntricos. La idea es poder aumentar la información sobre la seguridad y la eficacia del tratamiento. Entonces, acá va un concepto importante que se relacionaba con lo... Sí, ¿Podrías volver a repetir? Creo que se te entrecortó cuando estabas hablando de la etapa 2 o solo fui yo, no sé. ya. Bueno, vamos a explicarlo en todo caso de la etapa 2. Bien, entonces estábamos en la etapa 2, que es después de la etapa 1. En la etapa 2 aumentamos la cantidad de personas que en ensayo clínico. Ustedes van a ver estudios que dicen ensayo clínico en fase 2 o ensayo clínico en fase 1. Así se van a diferenciar. Entonces, cuando ustedes lean un estudio que dice en fase 2, significa que están aumentando los datos de la seguridad del medicamento y también de la dosis, de la frecuencia. La fase 3 es cuando queremos aumentar datos sobre la eficacia. La eficacia, recordemos que es, por ejemplo, cuánto reduce de presión arterial, cuánto reduce de los niveles de glucosa. Para encontrar diferencias necesitamos captar a mayor muestra, como les decía en las anteriores clases. Para encontrar esas diferencias significativas, tenemos que aumentar nuestra muestra. Por eso es que aumenta de 250 a 4000. Por eso es que acá aparece el concepto de eficacia. Y acá va
uno de los datos que quiero comentarles está extraído del libro de Gordis, así que ojo aquí, porque no vaya a ser que el doctor quiera preguntar algo de ahí. Una vez que el medicamento pasa a la fase 3, puede ser aprobado y autorizado para su comercialización. Entonces, una vez que la fase 3 ha sido superada, ya puede ponerse a venta para comercializarse. ¿Y qué pasa? Que existen efectos adversos que no se van a manifestar de manera inmediata, que pueden pasar años. Y por eso es que continúa con una fase 4. La fase 4 es la vigilancia post-comercialización. Entonces el medicamento ya está siendo comercializado, está siendo administrado por varias personas. Entonces ya no hablamos de 250 o de 4.000, hablamos de poblaciones, de países quizás, y por lo tanto nuestra muestra aumenta mucho más y por eso podemos conocer si por ahí se presenta algún efecto adverso, ya no a corto plazo, sino a largo plazo. Puede haber quizás alguna mutación que recién se manifieste a los 10, a los 15 años. Entonces, la etapa 4 es post-aprobación y también se llama de vigilancia post-comercialización. Entonces, es un dato bastante concreto, ¿no? Si se dan cuenta, es un nombre muy específico. Entonces, ahí les dejo para que lo puedan revisar. Estas son las 4 fases del ensayo clínico. La experimentación preclínica no es el ensayo clínico, por eso su nombre es preclínico. Hablamos de clínico cuando es con pacientes. Eso es entonces el ensayo clínico. Ahora pasamos al ensayo factorial. El ensayo factorial ya no evaluamos solo un medicamento, sino dos o más. Entonces, la única diferencia es que empleamos más de un tratamiento. ¿Cómo se grafica el ensayo factorial? Por ejemplo, tenemos el tratamiento A y el tratamiento B. Si ambos reciben el tratamiento, se puede denotar como A, B. Si solamente reciben el tratamiento B, B, 0. Esta es una forma de hacer el gráfico, o mejor dicho, de hacer el diseño del ensayo factorial. 0 significa que no recibe el tratamiento A, no recibe. Luego tenemos que recibe el tratamiento A, pero no recibe el tratamiento B. Por lo tanto, será A0. Y si no recibe ninguno de los dos, será 0,0. Entonces, ojo, tener en cuenta este esquema cuando les puedan preguntar, ¿no? El doctor suele preguntar algo así: X, Y, X, Y, nada. ¿Qué significa X? Que recibió la intervención X. ¿Qué significa Y? Que recibió la intervención Y. ¿Qué significa XY? Que recibió ambas intervenciones. ¿Y qué significa la rayita? Que no recibió ninguna de las dos. Esto es un ejemplo de ensayo clínico factorial, porque están probando dos intervenciones o más. En este caso, solamente dos. El ensayo clínico cruzado es aquel en el que voy a probar, mejor dicho, yo parto de un grupo A que va a recibir el fármaco X y un grupo B que recibe el fármaco Y. Pasa un periodo y lo que yo voy a hacer es invertir los roles. El grupo A pasará ahora a recibir el fármaco y el grupo B pasará a recibir el fármaco X.
Entonces, esa es la definición. Cada persona se asigna aleatoriamente a un grupo. Por ejemplo, el grupo A recibe la intervención X y en un segundo periodo recibe la intervención Y. Para que pase de esta etapa a esta etapa, ocurre lo que se llama el lavado. El periodo de lavado o washout es ese intervalo de tiempo en el que, por decirlo así, se depura el medicamento para que deje de hacer efecto en la persona. Por eso se le llama lavado. Y en el ensayo clínico cruzado también va a aparecer lo que se llama el efecto de arrastre y se relaciona con el washout. Si este periodo de lavado no es suficiente, entonces, cuando recibe el fármaco Y, va a estar influenciado todavía por el fármaco Y. Ese es el efecto de arrastre. Por lo tanto, cuando nos pregunten sobre ensayo clínico cruzado, tener en cuenta el efecto de arrastre y el periodo de lavado. Estos son únicos en este tipo de ensayo porque lo que hacemos es un cambio en las intervenciones. Si hacemos un cambio en las intervenciones, necesitamos cierto tiempo para que la intervención inicial deje de hacer efecto. Y ahora vamos a pasar al ensayo de campo. El ensayo de campo es en personas sanas o personas libres de la enfermedad. Y estos ensayos de campo generalmente se realizan con vacunas, porque las vacunas justamente tienen el objetivo de proteger, de evitar desarrollar una enfermedad. Entonces, un ensayo de vacunas contra el VPH lo que busca es que en personas libres de la enfermedad protegerlas de la infección por VPH y el desarrollo de otras enfermedades. Entonces, esa es la palabra ensayo de campo, porque uno se puede confundir con el siguiente, que es el ensayo comunitario. Entonces, campo y comunitario es diferente. Campo es en personas sanas. Ensayo clínico es en personas enfermas o pacientes. Y ensayo comunitario es en poblaciones. ¿Recuerdan cuando vimos los estudios ecológicos? Se realizaban en grandes poblaciones, pero el estudio ecológico era observacional. El ensayo comunitario es como su primo hermano del estudio ecológico, solo que el ensayo comunitario es experimental. Entonces, la intervención en el ensayo comunitario no se lleva en individuos, sino en comunidades. Tenemos acá un ejemplo de un artículo. Recomendaciones para intervenciones con suplementos de hierro. Lecciones aprendidas en un ensayo comunitario en 4 regiones del Perú. Si se dan cuenta, un ensayo comunitario involucra regiones, departamentos. Es casi como el homólogo del ecológico, pero a nivel experimental. ¿Qué tipo de estudios son comunitarios o qué tipo de intervenciones se suelen hacer? Aquí tenemos la promoción de hábitos alimentarios, la promoción de la práctica regular de ejercicio físico. Básicamente, estos estudios lo que hacen es promoción de la salud. Por eso se pueden realizar en grandes comunidades. Ahora lo vamos a entender mejor con las preguntas. Tenemos entonces la primera pregunta. En una investigación, se buscó evaluar en el mismo grupo de pacientes el uso de aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y el uso de beta-caroteno para la prevención primaria del cáncer. Así, los participantes fueron aleatorizados a uno de los siguientes 4 grupos posibles, según la tabla. Entonces, en esta tabla vemos que un grupo de participantes recibe beta-caroteno y también aspirina, que es el grupo A.
Otro grupo recibe beta-caroteno, pero no recibe aspirina, es el grupo B. Otro grupo no recibe beta-caroteno, pero sí recibe aspirina. Y el otro grupo no recibe ninguno de los dos. Por lo tanto, ¿cuál de estos ejemplos, a ver, mm, cuál de esas alternativas sería? Aunque, no me he dado cuenta que no he copiado bien las alternativas. Ahora sí. Bueno, en realidad acá le cambié la clave porque estaba mal de la pregunta de donde saqué. En realidad es un ensayo factorial, ¿no? Porque vemos que el betacaroteno son dos intervenciones, no más de una. El betacaroteno y aspirina para un grupo. Otro grupo recibe solo betacaroteno, otro grupo recibe solo aspirina y otro no recibe ninguno. Eso es lo que les decía que es el ensayo factorial. Entonces, ¿cómo reconocemos un ensayo factorial? Cuando nos dan más de una intervención. La siguiente pregunta dice, esta investigación buscó establecer el efecto de una nueva estrategia de educación en salud para la prevención del dengue, implementando una campaña comunicacional en medios de comunicación masivos. Se comparó dos grupos de provincias endémicas para la enfermedad. En un grupo de provincias se implementó la campaña, mientras que en otros se continuó con las estrategias usuales. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta para esta pregunta? ¿Ensayo comunitario, ensayo clínico, de campo, experimento natural o ensayo cruzado? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Sería comunitaria, en el grupo de provincias. Gracias, Como- Cristina. Efectivamente, es un ensayo comunitario. Entonces, ¿por qué es un ensayo comunitario? Porque nos dicen que la intervención es en provincias, grupos de provincias, no se realiza sobre personas. Si no se realiza sobre personas, entonces no puede ser un ensayo clínico, tampoco puede ser un ensayo de campo, porque ambos, el ensayo clínico es sobre pacientes, el ensayo de campo es sobre personas libres. El ensayo cruzado tampoco puede ser, porque en el ensayo cruzado se evalúan dos o más intervenciones. Experimento natural es un concepto que lo vamos a ver en las preguntas. Algo interesante, pero que solamente hay evidencias así históricas de experimentos naturales. No es propiamente un estudio experimental, pero sí es una situación que puede darse en la naturaleza. Pero lo vamos a entender mejor con otros ejemplos. Las investigaciones en modelos animales que evalúan la toxicidad, lesiones orgánicas y metabolismo de un fármaco, ¿a qué ensayos corresponden? Fase 2A, preclínicos, fase 1, translacionales o fase 2B. Uno. Cada uno, fase. ¿Cuáles? Mm, La fase 1. bueno, hay que recordar que
como les decía, ¿no? En el gráfico incluye esto. La fase uno ya es en personas, voluntarios. La experimentación preclínica es antes de la etapa uno y acá es en animales. Entonces, antes de la fase uno es la experimentación preclínica. Ya, como les decía, ¿no? El ensayo clínico es en pacientes. Entonces, en las 4 fases del ensayo clínico tiene que haber pacientes, ya sea en menor cantidad o en mayor cantidad, pero hay pacientes, hay personas con enfermedad. Si es un estudio con animales solamente, ya no puede ser clínico. Es un estudio de experimentación in vivo o in vitro, pero ya no es clínico. Clínico es justamente una palabra que se acuña cuando son personas con enfermedad. Por lo tanto, acá la pregunta es estudios, ensayos preclínicos, porque dice modelos animales. Una pregunta del año pasado, en el esquema que se muestra a continuación, ¿a qué diseño de investigación corresponde? Mejor corresponde. Ensayo clínico secuencial, cruzado, factorial, pragmático o el esquema no representa diseño de investigación alguno. Factorial. Exacto. ¿Cómo identificamos que es factorial? Por esta columna. En esta columna, X es la intervención, Y es la otra intervención, X y Y significa que recibió las dos intervenciones, y significa que no hay nada, significa que no recibió ninguna. Por eso es que es un ensayo clínico factorial. Las demás, R, A, O, en realidad son distractores. Acá lo que diferencia es esto. Son como si fuesen otras variables. Otras variables que pueden ser las mismas para las personas que forman parte del estudio, pero XY son las intervenciones. Bien, eso es lo que correspondía a la parte 2 ensayos clínicos. No sé si tuvieran alguna consulta o algo que quisieran saber. Carlos, ¿podrías explicar de nuevo el ensayo clínico cruzado, por favor? Ah, ya. En el ensayo clínico, nosotros partimos un grupo, que en este caso le vamos a llamar A, fármaco X, por ejemplo, enalapril. Y el grupo B, el fármaco Y, por ejemplo, captopril. Entonces aplicamos la intervención, grupo A y grupo B. Entonces, pasado cierto tiempo, lo que ocurre es el efecto. El grupo A reducirá sus niveles de presión arterial en cierto valor y el grupo B en cierto valor. Entonces, lo que los investigadores dicen es, ahora hay que ver si el grupo B, cómo reacciona frente al fármaco X y el grupo A, cómo reacciona al fármaco Y. Lo que hacen entonces es un intercambio de las intervenciones. El grupo A ahora pasa a recibir el fármaco y el grupo B pasa a recibir el fármaco X. O sea, acá sería el grupo B captopril, el grupo B enalapril. Entonces, para que ocurra para que se haga bien el ensayo clínico,
lo que tiene que ocurrir es un periodo de lavado. Es decir, esta es una condición importante. Yo no puedo eh, realizar la intervención 2 días después de que haya terminado el fármaco X. Tiene que pasar semanas, meses, dependiendo, ¿no?, del fármaco que estemos probando, para que esté depurado en el organismo este fármaco, si estamos hablando de fármacos, y con esa seguridad ya puede aplicar la nueva intervención. Por eso es que este periodo de lavado es un concepto importante para realizar un ensayo clínico cruzado. Si este periodo de lavado no se hace adecuadamente, puede ocurrir el efecto de arrastre. Es decir, el grupo A arrastra el efecto causado por el fármaco X y el grupo B arrastra el efecto causado por el fármaco Y. De tal manera que en esta nueva etapa, el fármaco X puede que ya no reduzca tanto como lo hizo al inicio, porque están influenciados por el fármaco anterior. El organismo no logra depurar completamente. Entonces todavía quedan por ahí metabolitos activos que están ejerciendo. Eso en el caso de fármacos, ¿no? También podría colocar el ejemplo de tratamientos en el campo de la psicología, psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, un grupo que recibe terapia cognitivo-conductual y el otro grupo que recibe, por ejemplo, el grupo A recibe terapia cognitivo-conductual presencial y el grupo B terapia cognitivo-conductual virtual. Entonces se invierten los roles y el otro grupo que anteriormente recibió presencial, ahora lo recibe virtual. Entonces siempre cuando se haga este cruce, tiene que hacerse el periodo de lavado para que no ocurra el efecto de arrastre. En la última clase que tuvimos, lo que habíamos visto era diseño cruzado. El diseño cruzado en realidad eh, puede estar inmersos en todo, ¿no? La diferencia del ensayo clínico cruzado es que el ensayo clínico prueba medicamentos, ¿no? En el diseño cruzado, en realidad sigue la misma secuencia. Se pueden probar acá placebos o fármacos que no tengan ningún efecto, pero sigue la misma secuencia. Pues el ensayo clínico cruzado es un tipo de ensayo en el que existe este periodo de lavado, y si no se hace bien el periodo de lavado, ocurre el efecto de arrastre. Bien, no sé si quedó claro, Cristina. Sí, gracias por la explicación. Gracias, Cristina. Bien, no sé si quisieran consultar algo más. Eh, Ahora bueno, en caso hay alguna pregunta normal lo van escribiendo. Queda lo que es la parte de los ejercicios, que lo han visto el jueves pasado, y también lo que son los ejercicios de sensibilidad. Eso lo podemos hacer mañana o el jueves, dependiendo cómo van sus tiempos. Y también comentarles que les voy a pasar un material con el que yo me preparé, o sea, mejor dicho, yo elaboré mis preguntas el año pasado para mi examen, y está resumido, ¿no? Yo saqué de los datos del Word, y así, entonces está en Anki, pero yo lo voy a pasar en Word para que ustedes lo puedan ver. Entonces es de toda la unidad 3. De esa manera también podrán complementar o revisar otros. Son conceptos teóricos. No sé si quisieran eh, consultar algo más. Creo que ya más o menos nos queda una idea y tal vez revisando mejor no tengamos dudas y te escribimos pues al chat. Sí, algo que Eh, también quería. Sí, adelante, Yanira. ya, este, como habíamos quedado en que iba a ser un simulacro antes del examen, sería bueno terminar esta semana, ¿no? Porque la próxima semana ya es el examen. ¿Mm?
Sí, el simulacro estaba pensando que lo podríamos hacer el domingo y para el sábado podríamos ya haber terminado. Lo que les voy a compartir entre hoy a más tardar, es los ejercicios, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir viendo antes y el día jueves o el día viernes ya sea un poco más rápido, productivo para todos, ¿no? Entonces eso es lo que voy a compartirles con anticipación. Acá van a estar los ejercicios tanto de la clase de sensibilidad. ¿Hoy día vieron sensibilidad o vieron revisiones sistemáticas? Pero hoy día también el doctor mandó la clase grabada, pero no sé si alguien lo revisó, yo todavía no. Ah, o sea, tampoco han tenido clase presencial. No, el doctor sigue enfermo. Ah, ya está bien. No hay problema. Entonces, el jueves vemos todo lo que son los ejercicios de para esta unidad. Y voy a seguir compartiendo preguntas de la parte de investigación por el grupo. Y normal, ¿no? Lo pueden ver. Si se animan a responder, genial. Siempre voy a colocar las respuestas, ¿no? Gracias, Ya, entonces, gracias Yanira, gracias Cristina. Estamos coordinando la hora para el jueves. Ujú. Si pueden hacerlo Sí, más temprano, sería, quizás. ya, sí, ¿no? Ah, El jueves, ay, es que el jueves tengo clases virtuales. ah, Puede ya. ser mañana, Mañana sí, podemos hacer mañana. mañana a las 7. Creo que no tenemos nada. A las 7. Y bueno, sería cuestión que lo puedan consultar. Tú tienes, ya sí, pero estás libre tú a partir de las 7. Podría decirte a 9. Ya, 9. Ya, 9. Claro. No, o sea, de Ya 7 a 9 está bien estoy a las libre. 9. Ya, de 7 a 9. Entonces a las 7. Voy a escribirlo al grupo. Ya. Y sobre lo de preguntas de gabinete, Ah, ya, las preguntas de gabinete son las preguntas de investigación, ¿verdad? Es lo que está avanzando probablemente en la metodología de investigación. Eso es lo que les decía, ¿no? Las clases adicionales, no sé en qué momento lo podríamos hacer, porque también con sus horarios está difícil coordinar, pero como les dije, ustedes me dicen, podemos avanzar algunos de esos temas, o si no, lo seguimos desarrollando en forma de preguntas por el grupo. Sería bueno tener siquiera una clasecita. Mañana no podría ser una hora de la clase teórica y una hora del gabinete, Sí, sí, también podría o es ser. muy poco tiempo. Mm, en realidad, para los ejercicios, sí, mi sugerencia sería dedicarle solamente una clase ahí, porque Entonces, pero vino ese tema en el examen el año pasado, en el tercer examen. te refieres a la parte de investigación. Mm, Ajá, de gabinete. claro, sí vino, por ejemplo, en las guías de publicación. Ya, entonces mañana podemos hacer eso, ¿no? Ahí los ¿Qué, ejercicios del qué les jueves, o qué día. parece? Claro, claro, el Mañana, jueves puede mañana ser. podemos cubrir varias de las preguntas de gabinete, porque son temas cortos, concretos en realidad. mm, ya, Podemos demorarnos mucho. Sí podremos hacer mañana gabinete en todo caso. Y los ejercicios los podemos dejar ya, para el jueves. entonces mañana. No sé cómo lo Ya, verían. ya, pues, sí, muchas creo gracias, que Carlos. ya. Ya, entonces voy a cerrar la grabación. Nada,